Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Vamos formalmente a analizar esto que tiene, Natalia, una muy importante preocupación, podría decirse, porque van a aumentar los hogares incompletos, desorganizados, y allí las víctimas son los muchachos, ¿no? Bastante complicado el asunto. ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días, qué bueno que estén aquí. Muchas gracias. Natalia, tenga la bondad. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Ramiro y a toda la ciudadanía que nos escucha. A ver, ¿qué le parece su pareja aquí para que no le sea infiel? No, la pareja, las infidelidades. No, yo creo que el problema de los divorcios tiene que ver con transformaciones a nivel de la estructura social. O sea, hay que pasar por ahí. Ha habido muchas transformaciones en lo que es las relaciones económicas, ¿sí?, que han generado a su vez transformaciones en la relación básica de la institución familiar, que es la relación de género. ¿Sí? Cómo estaba planteada la relación de género tradicionalmente ha sufrido modificaciones ya desde hace algunas décadas a nivel mundial y bueno también en el país. Y eso hace que, digamos, el matrimonio que estaba asentado sobre esa relación de género, que tenía unas específicas competencias, unos específicos roles que estaban además articulados a una demanda de la reproducción económica social general, comiencen a cambiar. Estos cambios en estas relaciones va a hacer que esta institución de la familia burguesa que se llama comience a colapsar. ¿Sí? Entonces eso se evidencia en, uno, la alta tasa de divorcios, y lo otro también el que los jóvenes ahora ya no van hacia el matrimonio. Es decir, la expectativa de los jóvenes actualmente no es casarse, si era expectativa de los jóvenes de hace unos 30, 40 años, ¿verdad? O sea, la expectativa estaba en casarse. Es decir, después de lo que se llama la moratoria social, que es lo que dura el proceso educativo, la aspiración era casarse e ingresar al mundo laboral. Ahora, primero que se ha extendido la moratoria social, porque ya no basta con ser licenciado, ahora hay que ser máster, hay que ser doctor. Entonces eso amplía la época de la moratoria social, y luego de esa ampliación los jóvenes ya tienen la expectativa de desarrollarse profesionalmente, es decir, ya no de casarse, más bien comienzan a ver al matrimonio como un límite a su desarrollo personal. Esto tiene también que ver con procesos mayores de individualización, producto de los procesos de globalización que se extienden por el planeta. Es decir, los divorcios responden a un cambio en la estructura social y a una transformación en la familia que todavía no se sabe cómo va a decantar. La familia se está transformando. La segunda razón que influye para que un matrimonio fracase, decíamos hace un momento, es la carga laboral, doctor García. La carga laboral que tiene la pareja. A ver, yo creo que este es un tema que se tiene que analizar desde diferentes aristas. Es decir, no existe una causa estructural. Son varias causas que interactúan. Pero además me parece que hay un sector que todavía insiste en analizar a la sociedad siglo XXI con los parámetros de la sociedad siglo XVII. O sea, yo entendería en el siglo XVII a la familia tradicional, papá, mamá, hijos, como la base de la sociedad y como la estructura desde la cual yo podía construir la idea de sociedad. Hoy por hoy, esa base no existe más. Ojo, otra cosa. Cuando usamos la palabra divorcio, generalmente la asociamos a fracaso, pérdida, una especie de derrota personal. Esto no es así. Todo lo contrario. Es más, el divorcio ingresa al ordenamiento jurídico como un derecho, como un avance, como la posibilidad de que una persona no tenga que estar vinculada, atada toda la vida con una persona con la que ya no se siente bien. Pero hasta recién producía un ataque al miocardio. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, pero es que ahí tiene mucho que ver la visión misógina machista que existe sobre la sociedad. Porque, de hecho, la más atacada siempre ha sido la mujer. Una mujer divorciada termina siendo estigmatizada.
y termina y tiene que enfrentar una cantidad de escenarios posteriores negativos, ¿verdad? Cierta discriminación de parte de su propia familia, de las estructuras de amigos comunes, discriminación inclusive en lo laboral. Qué horror. Un ideario, dentro del ideario social, la mujer divorciada se la ve como más estigmatizada, ¿no? Como más fácil que la soltera. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces, claro, en eso tiene mucho que ver la idea machista. Pero sobre todo, esta realidad estadística, incontrastable, que no la podemos negar, nos plantea un nuevo reto. Tenemos que repensar la sociedad. Ya no podemos pensar la sociedad con los mismos parámetros del siglo XVII. Yo vengo de una familia monoparental. Soy hijo de madre soltera. Yo soy divorciado. Tengo un hijo de 14 años y no creo que ni yo haya tenido un hogar disfuncional, ni mi hijo que vive con su madre y que pasa muchísimo tiempo conmigo, tenga un entorno disfuncional familiar. Eso no es así. O sea, lastimosamente se ha planteado al divorcio y a quienes hemos ejercido nuestro derecho al divorcio, porque además el divorcio no es que es un fallo, o sea, se le toma como una especie de error estadístico, un fracaso dentro del matrimonio. No, quienes hemos ejercido nuestro derecho al divorcio, no, de ninguna manera se nos puede poner como una especie de sí. Claro, no solamente fracasados, sino que estamos haciendo que la sociedad fracase, ¿verdad? Es decir, es una sociedad fallida. ¿Por qué? Porque la gente ahora ha decidido y en esto concuerdo plenamente con el doctor Luis Vargas, que por cierto es un ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha hace 2 años y piquito. Pero el doctor le da una importancia a la disolución del matrimonio. Y en verdad él cree que el aumento importante de estrés psicológico que puede tener efectos graves en la salud cardiovascular, dice. Sí, bueno, yo no sé los efectos fisiológicos que tenga el divorcio, pero lo que sí para mí está claro es que todavía hay una visión misógina machista, claro, que hace que se le considere todavía al matrimonio como una estructura indispensable, que no es así. Tan es así que la unión de hecho genera jurídicamente exactamente los mismos efectos, así que no hay necesidad de casarse. Lo que decía Natalia, muchos hemos optado por continuar nuestra formación. En mi caso, por ejemplo, una vez que me recibí de abogado y cuando empecé a hacer mi maestría y luego posteriormente mi doctorado, mire usted que esto fue un proceso de años. Y de años de tener que ausentarme del país y de años de tener que hacer estudios fuera. Y eso, por supuesto, afecta, o más que afecta, incide en los planes de vida de la persona y de la pareja. Entonces ahora ya no se ve, pues antes, imagínense lo que era hace 30, 40 años, era, oye, me gradúo de bachiller y me caso. Así es. Después era, no, me recibo de lo que sea, termino la carrera universitaria y nos casamos. Ahora los muchachos, yo soy profesor universitario, los chicos, yo les pregunto, bueno, ¿y qué van a hacer? No tienen mucha idea de qué es lo que van a hacer, pero sí tienen idea de lo que no van a hacer. No nos vamos a casar ni me voy a embarazar. ¿Por qué? Porque quiero seguir estudiando. Entonces, claro, ya no se le ve. Es decir, no es solamente desde el estudio, pero evidentemente las nuevas estructuras sociales generan nuevas presiones, digamos, en el individuo. Y estamos ahora obligados a tener una formación mucho mayor que la que tenían nuestras anteriores generaciones. Entonces, antes... El entorno exige, pues. Pero por supuesto, antes uno terminaba la carrera de universidad y prácticamente se daba por servido, es decir, terminaba la etapa de formación. Ahora, tener solamente un título universitario y no tener posgrados es estar en una situación de absoluta desventaja en relación a gente que ya viene preparándose mucho más. Entonces, todo eso incide, por supuesto, en la planificación, en el proyecto de vida de cada persona, y también puede incidir en la vida de pareja. Entonces, yo creo, insisto, dos mensajes claritos. Primero, no podemos pensar en la familia tradicional como la base de la sociedad. Eso es no entender y no hacer una lectura clara de la sociedad del siglo XXI. Y por otro lado, no podemos continuar planteando al divorcio como un fracaso. Esto no es así. El divorcio es un derecho y es el ejercicio de un derecho. Y yo creo que de ninguna manera, porque de alguna manera se le está dando un contenido ético al divorcio. El divorcio no solamente es una institución jurídica, sino que se le da un contenido ético negativo en donde la persona fracasó como persona y contribuye a los índices de fracaso social. Eso no tiene sentido.
Pero Sí. en el caso de las damas, y creo que también de muchísimos varones, el estrés crónico predomina después de una separación. Pero, Gonzalo, Perdón, Natalia. sí, no tiene que ver con el tema en estricto sentido de que termine un tipo de relación, en este caso el matrimonio que ya es, digamos, medio anacrónico. Es decir, Ya. las transformaciones Estamos sociales hablando de un- del matrimonio del matrimonio burgués, tradicional. papá, mamá, hijos del tradicional, es un matrimonio que ya está realmente desapareciendo. Abolido. El problema del estrés no es porque se que acabe el me matrimonio. crean. El problema del estrés tiene que ver con una condición del ser humano de aliarse, de juntarse, de aproximarse a los seres humanos para caminar juntos la vida, ¿verdad? Porque la soledad obviamente genera muchos problemas de dificultad de enfrentar una vida que es complicada. Entonces, el problema no es el matrimonio, el problema es lo que en psicología llaman la pérdida del objeto sustituto. Es decir, ahora, este objeto sustituto no necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de la estructura del matrimonio burgués, que además ya fracasó. Hay otras formas de organización de lo que se llaman las afectividades, las familias. Estamos frente al aparecimiento de nuevas formas familiares, ¿no es cierto? Y yo ahí recupero lo que dijo Ramiro. Es un error plantear que cuando una pareja se divorcia, la familia inmediatamente se vuelve infuncional. No, puede haber una familia infuncional con papá y mamá juntos. Y puede haber familias muy funcionales en el sentido de armónicas, no de funcionales al sistema, de armónicas, ¿no es cierto?, de que sean realmente ese espacio de soporte afectivo solo con la mamá o solo con el papá. Hay otras familias que son papá, mamá, mamá. Es decir, lo que necesita el ser humano es este espacio, estas redes afectivas, como quiera que el ser humano tramite en atención a las transformaciones de su sociedad. Querer empeñarnos justamente en sostener una institución ya caduca puede generar incluso estrés. Y evitar, ¿no es cierto?, enfrentarnos a la construcción de nuevas relaciones. Yo creo que nosotros tenemos que asumir, digamos, con absoluta responsabilidad la necesidad de ir construyendo nuevas relaciones afectivas, nuevas relaciones familiares que soporten la vida del ser humano. O sea que las nuevas formas, doctor García, las nuevas formas de organizar una familia, porque la familia no tiene que tener de antemano la partida de matrimonio ni cosa por el estilo. Es mi familia. Ese es el cuento que nos vendieron, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, ¿cuántas formas usted ve que son las más comunes Bueno, en nuestro medio? el concepto de familia se ha diversificado muchísimo desde lo sociológico y desde lo jurídico. Y justamente, por ejemplo, una de las... En lo jurídico también pero hay una sin lugar a dudas. constancia en las leyes de esta cosa. A ver, para que usted tenga idea, hace nada más que 30 años, un hijo fuera de matrimonio tenía un tratamiento jurídico diferente que el hijo de dentro de matrimonio. Y si es que además era hijo de fuera de matrimonio con otra persona que también había estado casada y lo había tenido fuera de matrimonio, pobre muchacho tenía recibía menos dos. derechos todavía. Eso imagínense, recibía el nombre de hijo de dañado ayuntamiento. O sea, ¿De qué? hijo de dañado ayuntamiento. Qué horror. Si es que solamente era hijo de fuera, o sea, mejor dicho, si es que no era concebido dentro de matrimonio, era hijo ilegítimo. Y luego los hijos legítimos. Esas barbaridades teníamos hasta nada más que la década de los 80, en que se produjo una gran reforma al Código Civil. Me parece que fue, si no me falla la memoria, porque en esa época era estudiante recién iniciaba la universidad, pero me parece que era el doctor Gil Barragán Romero. Ya. El que propuso Gran estas, legislador, el que propuso, ministro sí, de Previsión el que Social. propuso estas reformas. La incorporación del divorcio. El divorcio no existía. Vea usted, y es más, juristas importantísimos, como por ejemplo el doctor Juan Larrea-Holguín, que aparte era cura, obviamente... rector de la Pontificia. Sí, además uno de los juristas más importantes que hemos tenido en la historia, pero sin embargo era, obviamente desde su posición religiosa, totalmente crítico a estos avances que para él eran unos retrocesos en la estructura social. Estoy hablando solo desde lo jurídico. Imagínense usted, el que se consagre, por ejemplo, la unión de hecho. Esto ya fue un cambio jurídico que respondía además a una realidad social, porque nosotros, yo siempre he dicho, la sociedad anda en jet y el derecho en carreta de caballos, ¿no? Porque, claro, entonces nosotros siempre estamos muy a la saga, muy atrás,
Y recién nos vamos enterando cuando ya empiezan los conflictos que es necesario la intervención del derecho para regular ciertas relaciones. Entonces, imagínense usted, una evidencia, un tema que era evidente de hace siglos, porque no es que la unión de hechos se produce ahora, no, todo lo contrario. Es más, dentro de la estructura sociocultural de algunas regiones nuestras aquí en el país, ella era y es muchísimo más recurrente que la del matrimonio tradicional. Entonces resulta que todas esas uniones de hecho estaban fuera del derecho porque no estaban reconocidas. Entonces ya se les dio un reconocimiento. Ahora hemos pasado también a dar un reconocimiento a la unión de hecho en personas del mismo sexo. Ahí tenemos ya una diversificación del concepto de familia. Lo que decía Natalia, la familia papá, mamá, ya está reconocida constitucionalmente y ya además está desde su diversidad y ya además tiene una regulación jurídica legal. Eso es un avance. Estamos peleando ahora porque esta institución caduca así y fallida así del matrimonio, pero que se amplíe ya inclusive desde lo simbólico a las personas que quieran acceder a esto, que no tengan una restricción, porque evidentemente constituye un espacio de discriminación, y estamos peleando porque se reconozca el matrimonio igualitario. Entonces, eso ya implica también otra forma de familia. La unión de hecho, sea heterosexual, sea homosexual, genera exactamente las mismas relaciones jurídicas, los mismos efectos jurídicos que el matrimonio tradicional. Entonces, eso ya es... Mire usted todos los cambios en la legislación que ha habido. Ya tenemos que discutir hasta dónde es coherente con los principios constitucionales la norma constitucional, que además inédita, porque no había en ninguna de las constituciones anteriores, que prohíbe la adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces ahí ya vamos a tener otra discusión también, una discusión que ya ha sido zanjada en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. Está claro que un homosexual no ofrece ningún pero adicional que una pareja heterosexual a la hora de adoptar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una discusión pendiente. Entonces, este es un tema que va cambiando muchísimo. Además, cambiando no solamente por la modificación de la interacción social, inclusive por temas de tecnología. Sí. Mire usted los temas de bioética y genética. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese óvulo que está fecundado y que está en criogénesis en una probeta? Entonces, primero tengo que empezar planteándome, bueno, a ver, ¿cómo lo considero? ¿Lo considero persona? ¿Lo considero un feto? ¿Qué es lo que considero? ¿Qué derechos le otorgo? ¿Verdad? Y luego, claro, si puede tener derechos sucesorios, puede tener una cantidad de derechos, esa probeta. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Por supuesto, insisto, esto ha rebasado en mucho la capacidad del derecho. Nosotros seguimos discutiendo cosas mientras ya hace rato la ciencia y la tecnología se desbordaron. Entonces, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, si de aquí a poco yo podré decidir tener un hijo sin necesidad de intervención femenina y viceversa, ¿verdad? De aquí a poquísimo, a nada. Es más, ya se puede, pero ya de aquí a poco ya va a ser posible y accesible a todo el mundo. O sea, quiero tener un hijo y no quiero tener pareja y se acabó. Y es más, lo quiero genéticamente así. Y lo quiero hasta dónde puedo manipular, por ejemplo, mi genética para lograr una descendencia de tal configuración. Todo eso se tiene que... Y el problema es que acá seguimos discutiendo bobadas como que si dos personas del mismo sexo pueden casarse o no. Imagínense, o sea, mientras la ciencia, la tecnología, la sociedad nos plantea unos retos avanzadísimos, aquí seguimos discutiendo tonteras. O sea, mire usted, por ejemplo, el nivel de discusión de los funcionarios gubernamentales de Plan Familia. Es siglo XVII, perdóneme, es de lo más precario, además con concepciones de lo más primitivas que usted se puede imaginar, concepciones primitivas absolutas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscarían opinar respecto de la estabilidad económica de una familia, Natalia? Bueno, primero que... ¿Qué hace el divorcio, la separación? Bueno, lo que pasa es que en la familia tradicional, obviamente, los roles de género establecían que el hombre cumplía el rol de proveedor, ¿no es cierto? Y la mujer cumplía el rol de cuidado doméstico. Así. Y eso generaba, digamos, en esa familia sí funcionaba.
Cuando esta familia se va transformando, ¿no es cierto?, el hecho de que la mujer no tenía acceso al trabajo le generaba un problema, pero también genera problemas a los hombres que no se discuten. Los hombres no estaban capacitados, en cambio, para cuidar a nivel doméstico. Siempre se pone el énfasis en la mujer por esta sociedad que decía Ramiro, que es patriarcal, pero no, los hombres también perdían mucho, ¿no es cierto?, porque cambió esa relación de género. Ahora bien, yo creo que eso se puede resolver y estos son derechos que uno debe exigir y creo que hay en otros países, en eso vaya de aclarar Ramiro. Por ejemplo, hay países donde después del divorcio la pareja que tiene más posibilidades tiene que sostener a la otra. Yo entiendo que así, por ejemplo, funciona en algunos casos en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tiene que sostenerle porque obviamente es parte de esta disolución de este acuerdo. Ciertamente que la que más, económicamente la que quedaba más frágil era la mujer, ¿verdad? Porque no había entrado tan de lleno en el ámbito laboral y además porque laboralmente siempre hubo una desigualdad. Yo creo que hay hasta ahora, es decir, las mujeres hasta ahora en muchos espacios se ha reducido, pero todavía mantiene. Es decir, no tenemos el mismo sueldo si comparamos en los mismos contextos que los hombres. Pero esto es un problema de ir resolviendo un tema de equidad. Y yo creo que el divorcio, como bien lo dijo Ramiro, es un derecho. Yo creo que el divorcio es un derecho. Es decir, yo no puedo estar con una persona que ya no quiero estar, porque incluso el mantener una relación ya conflictiva genera muchísimo más problemas a los hijos que cuando las personas se separan y establecen una relación buena con los hijos. Y más infartos. Y además, y una última cosita, ¿no? Yo quería hablar sobre el tema de los hijos, que tiene que ver con el tema económico. Los hijos son de los dos. Es decir, eso no tiene nada que ver si es que permanecen juntos o se separan. Es responsabilidad de los dos. Los hijos no se divorcian de los padres. Son los padres los que se divorcian. Los hijos siguen siendo responsabilidad. Por eso creo que, digamos, cuando una mujer, ¿no es cierto?, o un hombre, porque también a veces se quedan los hombres con los hijos, tiene la posibilidad que el otro asuma de igual manera la responsabilidad económica, yo creo que no hay problema, ¿no? No tiene uno por qué infartarse. Si es que la responsabilidad de los hijos va a ser compartida por los dos, dependiendo de quién tiene más posibilidades. Bueno, eso ya ve la ley. Pero creo que el problema de que las mujeres nos quedamos en problemas económicos no puede ser un justificativo para mantener un matrimonio. O sea, tiene que ser la búsqueda de derechos, de equidad y de igualdad en el acceso al salario. Por ejemplo, hay igualdad de salarios, igual de oportunidades a nivel del trabajo, pero no puede ser un justificativo para mantenerse, pues, ¿no? Ya, si una relación se acaba, se acaba. La sociedad machista nos ha generado también esos sentimientos de posesión. O sea, entonces, claro, resulta que la expareja tiene ahora una nueva pareja y eso termina incidiendo inclusive en el pago de los alimentos. Sí, pues. Entonces, claro, y además con un argumento de esos cutres de última, ¿no? ¿Cómo le voy a estar dando yo para que se pasee o farree con el otro? Entonces, o sea, ese tipo de... todavía oímos ese tipo de idioteces acá. Todavía dicen, no, ¿cómo es posible 40% de mi sueldo para que esté disfrutando con otro? No, tampoco, no es así. Entonces, pero esas afirmaciones obedecen a una estructura cultural ínfima, arraigada todavía en la sociedad. Vaya usted a los tribunales, vaya usted a las unidades de menores y usted va a ver la cantidad de dramas que se ven ahí. Es terrible. Y claro, en mucho propiciado por esa visión machista, por esa visión misógina, de que ese sentimiento de posesión que termina, claro, que también determina temas de violencia doméstica, femicidios y una cantidad de cosas. Y por eso es que se discutía mucho cuando apareció esto del plan familia, ¿no? Y la actitud claramente machista del gobierno, porque eso impide que la sociedad a nivel de lo que son representaciones imaginarios vaya, digamos, avanzando hacia maneras de percibir y pensar mucho más humanas, mucho más libres. Es decir, estas políticas gubernamentales lo que hacen es afirmar estas visiones, estas ideologías machistas, sexistas, poco solidarias, ¿verdad? Entonces, en la discusión y la protesta contra estos cuerpos, con estas instituciones, tiene mucho sentido, porque esa es la base de donde luego se explica mucha violencia, ¿no?, en la sociedad, mucha violencia. Sí, la política gubernamental, por ejemplo, va hacia no te embaraces. Primero, esa política no va hacia el hombre, va hacia la mujer. Claro. Punto 1. Punto 2, ya le está dando un contenido ético a la virginidad y le está dando un contenido ético negativo al tener una vida sexual activa. Claro.
Sí, ¿verdad? que la Entonces, abstinencia era la- eso, ojo, desde la política gubernamental. Entonces, claro. lo que implica, además, va en contravía de la evidencia fáctica, pero por favor, o sea, ¿a quién se le ocurre que la ecuatoriana promedio se mantenga sin tener actividad sexual hasta que termine la universidad? O sea, por favor, ¿en qué siglo viven? ¿En qué burbuja duermen? Entonces, Claro. ¿En qué burbuja duermen? Claro. pero claro, Claro, bueno, y es justamente sí, ahí es cuando, sí. por eso es una visión conservadora que no quiere ver cómo la sociedad se está transformando, genera políticas públicas que obviamente van al fracaso, pues, porque no tienen nada que ver con la Claro. sociedad.